Los temas de esta noche están referidos a pesca sostenible y a pesca artesanal. Para ello tenemos la grata participación de destacados profesionales como el ingeniero Julio Alarcón y el ingeniero Federico Iriarte. Bien, sin más preámbulos, quiero dar lectura a la hoja de vida del ingeniero Julio Ricardo Alarcón Vélez. Él es ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional del Callao, profesional dedicado a las actividades científicas y tecnológicas en artes y método de pesca, diseño de arte de pesca, estudio de diversificación y selectividad, arte de pesca, innovación tecnológica, estudio de artes y método de pesca amigables, ambientalmente, seguras para una pesca responsable y sostenible, experiencia en la especialidad de más de 18 años en el Instituto Mar del Perú, más de 8 años como docente en la Escuela Nacional de Marina Mercante, al servicio de la educación pesquera y marítima, por competencias, según su especialidad, a nivel de pregrado de los programas académicos de estudio de puente, cubierta, máquinas, ingeniería y administración marítima y portuaria. Desarrollando el dictado de clases en las asignaturas de Ecología y Medio Ambiente, Operación de Flotas Pesqueras, Legislación Pesquera, Tecnología Pesquera, colaborador de la Maestría de Administración de la Marina Portuaria y Pesquera en la Asociación de Ingeniería de Flotas Pesqueras, docente de arte, sistema de pesca y tácticas de pesca a capitanes de pesca, patrones de pesca, tripulante de pesca, pangueros y wincheros. Cuenta con estudios de la Maestría de Recursos Acuáticos, mención de Evaluación y Manejo Pesquero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios en la Maestría en Gestión Pesquera en la Universidad Nacional del Callao. Nos acompaña hoy para hablarnos de las aplicaciones tecnológicas para la pesca responsable. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias al capítulo de Ingeniería Pesquera, al presidente del Consejo del capítulo de Ingeniería Pesquera, Henry Quiroz, y a toda su directiva. También al público asistente, ingenieros pesqueros, alumnos de diferentes universidades, escuelas nacionales de Marina Mercante, etc. Bien, vamos a tocar un tema muy importante en nuestra actividad pesquera, que es la aplicación de tecnologías para la pesca sostenible. Y para ello es importante saber que en el contexto de nuestro país ocurren ciertas tendencias y problemáticas que hacen que muchos investigadores, profesionales, tengan que atender estas temáticas, ¿no? Principalmente ocurre en nuestro país a veces situaciones, por ejemplo, relacionadas a la pesca ilegal, por ejemplo el tema de la pesca con dinamita. Ocurre también la pesca de juveniles, ¿no? El tema de la intromisión de las embarcaciones ilegales dentro de las 5 millas. Además también hay temas muy contundentes con lo que se llama la pesca fantasma, que son los artes perdidos, y también el tema de la pesca incidental o captura incidental, que está asociado a la pesca no objetivo y a otros recursos que están en protección, como son las tortugas, los mamíferos, etc. Entonces, obviamente, en esta diapositiva yo quiero mostrar que siempre existe una preocupación de qué hacemos y cómo nosotros tratamos de resolver esa problemática, ¿no? Y uno de los factores, a pesar que se está incorporando la tecnología, es también el factor humano, quienes se involucran en el tema de la investigación y en las aplicaciones tecnológicas para poder resolver ciertos problemas con respecto a los temas que acabo de presentar. Entonces el hombre busca justamente ser eficiente, buscar respetar las normas y a la vez tener una rentabilidad sobre algún recurso explotado, ¿no? Entonces, aquellos que nos dedicamos al tema tecnológico buscamos ciertas tecnologías que nos permitan un poco evidenciar, un poco diagnosticar
y un poco resolver algunas temáticas que acabo de mostrar. Bien, en esta presentación voy a dar algunos alcances en cuanto a desarrollos tecnológicos que se han desarrollado en nuestro país y países que conjuntamente con nuestro país han desarrollado algunas tecnologías. Por ejemplo, en nuestro país se ha hecho, ustedes saben que hay sistemas de pesca que acusan de ser poco selectivos, ¿no? Un caso ejemplar es, por ejemplo, las redes de arrastre. Y en nuestro país, obviamente, existe una pesquería que es la merluza, ¿no? Y justamente dentro de ese esquema, de esa situación del tema pesquero, se utiliza el sistema de arrastre como para pescar la merluza fuera de las 5 millas, ¿no es cierto? Sin embargo, en algún momento, esta pesquería en el año 2000 tuvo problemas. En el año 2000, incluso 2002, se cerró la pesquería de la merluza. Entonces, investigadores del Instituto del Mar del Perú se juntaron para resolver ciertas temáticas. Y justamente una de las propuestas para mejorar la selectividad de estos artes de pesca fue la inclusión de dispositivos selectores llamados mallas cuadradas. ¿Cómo funciona esto? Ustedes saben que toda red de arrastre, la captura va al final del copo, ¿no es cierto? Y la selectividad, los conceptos de selectividad, ya en el copo ya no puede haber selectividad, porque ahí justamente es donde se almacena la captura. Entonces, el concepto de la selectividad es antes de que llegue al copo. Se le colocan unas mallas cuadradas. Sobre esto quiero decir algo importante, no es colocar mallas cuadradas por colocar, sino es saber la talla que tú quieres dejar escapar, ¿no es cierto? Una es aumentar la selectividad por contacto, y me refiero ¿por qué? Porque una es la colocación del panel selector y ustedes observan el color también. Estudios demuestran que el color es algo importante en el tema de la selectividad, lo que nosotros le llamamos la selectividad por contacto. El pez puede ver un escape si hay una ventana de escape. Entonces, bajo ese principio se instalaron paneles selectores de color blanco para poder favorecer esa selectividad en los copos. Bueno, el estudio tiene bastantes mejoras que los podemos comentar posteriormente. Otra de las actividades en la pesquería artesanal con referente al arrastre es la pesca del langostino. Hay una pesquería en las zonas de Sechura que se pesca dentro de las 5 millas, ¿no? Entonces, la idea es que estas embarcaciones pescan fuera de las 5 millas, pero ustedes saben que el langostino, la pesca del langostino, así como está, cuando uno hace el diagnóstico del diseño del arte de pesca, básicamente no tiene casi selectividad. La captura que se ocasiona al hacer una pesquería como el langostino, la mayor parte es pesca acompañante. Entonces, se hizo un diseño, disculpen, se hizo un diseño, digamos, para mejorar la selectividad de la pesca acompañante. Básicamente, en todo lo que es la selectividad en el arrastre, la mayoría de captura accesoria o la pesca acompañante son peces planos, como las rayas, las tapaderas. Entonces, en ese arte de pesca se diseñó por la parte inferior del arte de pesca una cubierta que deje escapar los peces planos. Posteriormente, los peces fusiformes,
no solamente van a ingresar langostinos, sino también peces fusiformes que no puedan escapar por esa sección, se le adicionan unas rejillas y unas mallas cuadradas que permitan el escape de los peces fusiformes. Entonces, esta es una propuesta que puede servir para mejorar la selectividad y disminuir el tema del bycatch. Pero que obviamente el langostino también entra dentro de las 5 millas. También se les presentó a los pescadores alternativas de artes menores, como nazas, que tienen, digamos, un diseño especial para provocar o mejorar el diseño del ingreso del langostino y evitar la pesca acompañante. En la pesca, obviamente, también se ha tomado como ejemplo la pesca de otras zonas. Por ejemplo, en Caleta Cruz ya no pescan con arrastre para el langostino, utilizan redes de mallas finas para poder capturar lo que es el langostino. También existen algunas propuestas como la suripera, que es un arte, digamos, usado en la India, en Asia, donde también ha tenido ciertos resultados y selecciona el langostino. O sea, propuestas de artes de pesca, innovaciones, existe para mejorar la captura. Lo que se quiere aquí es no solamente la selectividad por talla, sino también la selectividad interespecífica, ¿no? O sea, en otras palabras, dejar de capturar lo que es el bycatch. Esto de aquí sí no es nuestro, pero sí lo tomo como un Smart Year, donde el señor, un estudiante de los Estados Unidos, hace unos estudios sobre anillos selectores, ¿no? Como les vuelvo a decir, el pez puede visualizar aquellas cosas que son mayormente los colores blancos y mejor si son luminosos. Estos anillos luminosos permiten el escape o mayor facilidad de especies fusiformes, ¿no? Para otro arte de pesca, que es el cerco. El cerco también acusa de ser poco selectivo. Por sí solo el cerco, si uno lo dirige a una zona de juveniles, encierra todo y obviamente no hay escape. Y su mecanismo de captura no es enmayamiento, sino más bien es retención. Y sobre esto se ha trabajado bastante el tema de los dispositivos selectores de rejilla. Experiencias japonesas han trabajado con el tema de la caballa, por ejemplo. Estos experimentos iniciaron con rejillas rígidas, pero en su practicidad, si bien es cierto, mejoraron la selectividad, sin embargo, no es práctico porque son rejillas pesadas. Y la tendencia en el tema de dispositivos selectores es buscar cosas más flexibles y que se adapten al mecanismo de captura. Entonces, por eso es que ahora sí, esta ya es una experiencia peruana que se está desarrollando este año, es introducir lo que son los paños selectores de mallas hexagonales. Y justamente, volvemos a insistir, ¿no? El color. Ustedes saben que el color de las redes cerqueras es color oscuro, negro, y básicamente también hay que tener en cuenta la posición donde se coloca estos paneles selectores. No es en toda la red, sino es en zonas estratégicas donde permita el mayor escape. Coincidentemente, este trabajo que lo estamos haciendo para la anchoveta, ustedes saben que la anchoveta tiene un comportamiento importante, el comportamiento por tallas es distinto, ¿no? Los adultos pueden desplazarse verticalmente, sin embargo los juveniles sí mantienen las capas superficiales. Entonces esto favorece la estrategia de colocar paños selectores es en la parte muy cerca a la relinga inferior. Así como hay mejoras en los artes activos que acusan ser poco selectivos,
También en los artes pasivos a veces ocurren pescas incidentales, ¿no? Esta es una experiencia básicamente con un palangre atunero, donde se le ha colocado un dispositivo que es un tope, que no permite que muerda a la tortuga. Solamente, obviamente, para diseñar ese tipo de tope han tenido que medir la fuerza y el tamaño de la boca del atún. Entonces, para poder diseñar este dispositivo, ¿no? Y como se observa acá en la figura, la tortuga no puede morder el anzuelo y obviamente este ejemplar, que tiene una mayor capacidad, sí lo puede hacer, ¿no? Igual en el tema de las aves, ustedes saben muy bien, cuando tienes un palangre superficial es visible a un ave, y si un ave obviamente está buscando alimento, al momento de subir el palangre, puede morder el anzuelo. Entonces, se le coloca, por ejemplo, este sistema que le llaman el espantapájaros, ¿no? Digamos de esta forma, como flecos, lo que permite que las aves no se acerquen. Y eso evita, no un 100%, pero sin embargo considerable para poder no tener las capturas incidentales de aves. Este es otro sistema que se emplea bastante en Chile, que son las cachaloteras, en los palangres de profundidad. Al igual que acá en Perú, el bacalao, la merluza negra, en Chile es bastante cotizado este recurso y se utiliza bastante estos palangres de profundidad. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? El sistema, como ven ahí en la figura, en el reinal va, digamos, en esta distribución, al momento que el ejemplar ya muerde, cubre todo y lo protege. Entonces, ya no está accesible al cachalote para morderlo, porque normalmente cuando no se usa con este sistema, muchos de los ejemplares suben mordidos, hasta a veces solamente la cabeza. Otra de las tecnologías importantes que mencionaba al inicio es que muchos de los capitanes de pesca actualmente no manejan un poco el tema de la navegación, solamente la navegación tradicional que ellos conocen. Sin embargo, ya están incorporándose ciertos sistemas de georreferenciación que son importantes en la navegación. Un capitán pesquero, si no tiene este sistema, obviamente tiene una desventaja por aquel que está preparado, porque acá uno puede planificar, uno puede ingresar cualquier información georreferenciada de cualquier sistema, de un ecosonda, de un GPS, de un sistema ICE, como muestra acá la figura, hasta de los sistemas de monitoreo de ecosonda. Entonces uno puede integrar un sistema muy básico a un sistema muy especializado y puede ser más eficiente con todos estos sistemas. Voy a hablar un poco del tema de los instrumentos que a veces son útiles, que se usan en las pesquerías, ¿no? En un sistema para evaluar, por ejemplo, el comportamiento de una red de cerco. Ustedes saben que nuestro país es un país cerquero, que en la flota industrial y en menor escala, el arte más importante es el cerco, y pescamos anchoveta. Y muchas veces los rederos, los especialistas rederos diseñan los artes de pesca y obviamente les dicen, esta es tu red y esta va a ser más eficiente que la otra red. Entonces, pero ¿a quién le creemos? ¿Al redero? ¿A lo que pescamos? Entonces, muchos de los instrumentos importantes ahora son sistemas de monitoreo de redes. Y el que les muestro aquí, que es un sistema, un sensor, es un batiquimógrafo, ¿no? Que permite cuantificar, se colocan en la relinga inferior, acá esta es una red de cerco, ¿no? Se coloca en la relinga inferior. Mayormente lo mínimo es usar 2 sensores.
3 es importante, ¿no? ¿Y qué te da esa información? Te sincroniza la hora, la fecha, la profundidad, la temperatura, y uno puede tener, obviamente, cuánto vela ese arte de pesca, cuál es su fuerza de hundimiento. Cuando uno hace una experiencia en cerco, lo que quiere el capitán es ubicar un cardumen adulto y encerrarlo y capturarlo, ¿no? Esa es la eficiencia, ¿no? Y su capacidad del arte de pesca está en función de la capacidad de captura, que es la profundidad de calado de la red. Entonces uno puede medir la profundidad de calado de la red y la fuerza de hundimiento de ese arte de pesca. Y uno puede decir qué modelo de red es mejor a partir de los datos del diseño de la red y los datos operativos del in situ en una operación pesquera. En esta figura muestra justamente esta información, ¿no? Lo que yo les decía, acá está el tiempo y cómo va ingresando el sensor hasta llegar a la profundidad máxima de calado. Estos sensores son similares a los anteriores, son más pequeños, son los Stadois, son, digamos, más prácticos de llevarlos, pero también muchos de los ingenieros que los han utilizado han tenido pérdidas, porque son tan chiquitos, obviamente se les han perdido o a veces se les ha malogrado, porque como son tan pequeños, pero cumplen la misma función que el anterior. Y esto sí es algo, digamos, para nuestro país, es algo nuevo, que ya nosotros en el Instituto del Mar del Perú ya se ha adquirido este sistema, que es el NOTUS, es un sistema muy importante, ya es una tecnología de mayor nivel, por lo tanto también es más costoso. Comparado con los anteriores, obviamente es un sistema que te da la información directa, mientras que los batiquimógrafos tú tienes que desinstalarlo y obviamente a través de un lápiz óptico, bueno, aquí, este es el sensor, ¿cierto? Y aquí tienen un lápiz óptico, ¿no es cierto? Esta es la zona de lectura, este es el sensor, y aquí transmite al computador. Esto va conectado al computador a través de un USB. Entonces bajas la información, pero tú ves la información después del lance. En cambio, con este sistema es directo, porque tienes ya el pantallazo. Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, automáticamente tú tienes todo el sistema, tienes el hidrófono que va a ser el que recepciona la señal de este sensor o de los sensores, tienes la unidad de control y todo lo vas registrando en el computador. Todos los estás observando directamente. Entonces ya tú evalúas directamente el sistema. Otra ventaja es que este sensor es un sensor transponder. ¿Qué significa transponder? Que es de doble vía, de doble recepción. No solamente da la información de la profundidad, si digamos es un sensor de profundidad o de temperatura, no solamente te da esa funcionalidad, sino te da la distancia a donde está el hidrófono. Entonces uno puede tomar algunas informaciones como estas, ¿no? El velado de la red, por ejemplo aquí, si tú colocas varios sensores, puedes tener toda la configuración de la red, o sea, todo el volumen de encierro. Entonces hay estudiantes, hay investigadores, hay profesionales que quieren medir la eficiencia de una red. Entonces, esta tecnología sí te permite un poco ver el volumen de encierro en función de lo que estás capturando. Otra de para los capitanes de pesca, por ejemplo, cuando están en una zona que es muy baja, para que ustedes saben que está prohibido que el arte de pesca llegue al fondo marino, es más, no pueden usar antifango. Entonces, este sistema sí te permite hacer algunas operaciones de pesca sin que puedas llegar al fondo marino, porque ya
tú tienes el registro de los fondos también. Puedes interconectar o sincronizar con la ecosonda. Bueno, algunas vistas que cómo se instala este sensor, ¿no? Cómo lo protege. Y bueno, la idea pues a futuro, tanto en la investigación, en varias aplicaciones, en temas profesionales a los que se dedican a redes, en temas de monitoreo de la flota, si uno quiere cuantificar cuál embarcación es más eficiente en cuanto a su captura, obviamente podría incorporar varios sistemas. Y obviamente eso puede ser un sistema, no llamemos un sistema de control, sino un sistema de verificación de la eficiencia de las operaciones de pesca. También estos sistemas se usan para pesca de arrastre, ¿no? Donde existe un grupo de sensores de toda, por ejemplo en las redes de arrastre se habla mucho del footprint, que significa la huella dejada por el arrastre, ¿no? Y el tema de la geometría de la red, se hacen muchos estudios de lo que es el coeficiente energético, porque ustedes saben, el principio del arrastre es justamente propulsar un arte de pesca en función de la potencia motor, y todo eso está en función del consumo de combustible. Mayor consumo de combustible, mayor costo, mayor contaminación. Entonces lo que quieren a veces las empresas es disminuir el consumo de combustible. Nosotros como conservación queremos disminuir la contaminación, ¿no es cierto? Entonces, asociado a todos estos, lo que hacen es reducir el tema de la fricción y la resistencia de la red con puertas. Entonces, están haciendo artes más ecológicos para poder, digamos, establecer un equilibrio entre la pesca y el aprovechamiento sostenible. Bueno, esta es una de las últimas tecnologías también, que es el SeaPix. Es una tecnología acústica, es un ecosonda multigas. Les voy a mencionar un poco de las bondades de este equipo. Clásicamente, en el Perú manejamos la tecnología 2D. Un ecosonda clásico, multibeam, te da una información en 2D. Entonces uno puede ver el cardumen por donde pasa, pero no sabe que está hacia el costado, hacia adelante, ni hacia atrás. Con este sistema uno puede ver georreferenciadamente dónde está ese cardumen. Pero no solamente tiene esa bondad este equipo, sino también lo que permite es un poco discriminar las tallas. No un 100%, pero yo consideraría ya a un 70-80% del nivel, porque este equipo, por la cantidad de haces que emite, muy superior a un ecosonda, un EK80, lo que hace es zonificar este cardumen, y por dos bondades acústicas que le llaman el SB, ¿no? Y el TS, que es la fuerza de blanco, hacen una discriminación, no solamente por talla, sino por tipo de pez. Entonces, este sistema es nuevo, se está implementando y se está alimentando de información in situ para poder mejorar el tema de la detección de juveniles, por ejemplo, y dejar pescar juveniles y ubicar cardúmenes que son aptos para la captura, ¿no? Otra de las cosas importantes que también manejamos los ingenieros pesqueros en artes de pesca, y sobre todo cuando uno hace una verificación de un arte de pesca, tanto para diseñar un arte de pesca o para controlar un arte de pesca, para el caso de los inspectores, siempre llevan un mayómetro, ¿no es cierto? Pero el mayómetro es un instrumento, digamos, que tiene su sesgo por el tema de que quién lo mide, ¿no? De repente una persona más fortachona que yo
hace una medición mayor que de repente una persona, cómo introduce en la malla el mallero. La ventaja de esta tecnología es que está estandarizada a 4 kilogramos fuerza, o sea, cualquier persona que quiera medir, siempre va a medir a 4 kilogramos fuerza, va a tener la misma medida. Y lo importante de este sistema, que es el calibrador de malla, es que este sistema antiguamente solamente era un pistón. Ahora es un tema ya de una tecnología digital que graba la información que tú estás tomando. O sea, tú puedes hacer un muestreo de un arte de pesca y estás grabando la información de toda la sección del paño. Y esa información se va almacenando y tú después la puedes descargar. Y obviamente haces tu análisis de en qué calidad de paños estás utilizando, ¿no? Bueno, como este es un sistema bastante integral que involucra casi a toda la actividad pesquera, no solamente la parte extractiva, sino también hasta el consumidor final, que es la tecnología de trazabilidad. Y una de las empresas, ¿no? Hay varias empresas que se dedican a hacer mejoramientos en este sistema. Voy a explicar lo que ha hecho Shell Catch, que es una empresa americana chilena, donde empezó a hacer experiencias exitosas sobre los moluscos, de las pesquerías de moluscos. Entonces, ¿cómo certificar una pesquería desde la captura? Nosotros, por lo tradicional que yo conozco aquí en nuestro país, nosotros hacemos trazabilidad del desembarque, sobre todo en la pesquería artesanal. Muy poco hacemos trabajos in situ, donde uno verifica, digamos, de qué manera se está pescando un recurso. Entonces, ¿este sistema en qué consiste? Se ha diseñado, estas embarcaciones pequeñas incluso, se colocan unas cámaras especiales en una zona estratégica y esas cámaras están georreferenciadas con el GPS y tienen una batería solar incluso, ¿no? Por el tema de las baterías. Entonces, están configuradas para que cada 2 segundos comiencen a tomar fotos georreferenciadas. Entonces, todo el sistema almacena esa información. No es un sistema satelital, más bien es un sistema muy práctico por Wi-Fi. Cuando esta embarcación llega a una zona, apenas donde haya señal de Wi-Fi, transmite toda la señal a una plataforma. Entonces, el sistema está registrando todo lo que está haciendo el pescador. Pero el pescador, obviamente, ustedes se preguntarán, dirán, me estoy adelantando a algunas preguntas, dirán, uy, ingeniero, pero el pescador no le gusta que lo estén fotografiando, ¿no? No, es que el sistema no solamente es que instalan el equipo. Lo que hicieron en esta empresa es primero, le dijeron, ¿tú quieres mejorar tu captura? ¿Tú quieres mejorar tu actividad? Sí, le dijeron. Entonces, ¿por qué quieres mejorar? Porque quiero ganar más. Perfecto. ¿Y cuál es tu pesquería? No, nosotros le vendemos a tal persona y esa persona lo vende. ¿Y cuánto te compra? Ah, ya. ¿Y por qué no? Yo te busco un mercado auspicioso, donde yo te voy a capacitar, pero la persona que te va a comprar calidad. Y va a querer que tu pesca, que la forma como tú pescas sea sostenible, porque él quiere seguirte comprando durante el tiempo. Quiere mantener una actividad. Entonces, lo entrenaron a esta persona, o al pescador, y después comenzaron a capacitar ya a las comunidades. Una vez que lo recepcionaron, lo sensibilizaron, comenzaron a aplicar estos sistemas. Lanzaron el proyecto y lograron que esa caleta sea exitosa. Obviamente tuve la oportunidad de viajar e ir a esta zona y preguntarle al presidente de la asociación, y le dije, ¿cuál era tu ventaja sobre este sistema?
Yo pensé que me iba a decir, no, he ganado más. Y me dijo, no, ahora estoy con mi familia más tiempo. Valoro lo que es mi familia. Porque antes salía 7 días a pescar, ahora utilizo 2 días y suficiente y gano más que en esos 7 días, porque ya mi rentabilidad es mayor. Y obviamente, pues, todo el tema sanitario, todo el tema de los muelles, todo el tema se mejoró. Pero no es un trabajo sencillo, no es un trabajo también que tiene que ver con personas, ¿no? La tecnología por sí sola no es que te dé grandes cosas, ¿no? Sí, es factor humano. Otra de las cosas importantes que se ve en la pesquería artesanal es el problema con el lobo, ¿no? Esta tecnología también está a prueba. Usado en la pesquería del salmón, ¿no? Y sobre esto quiero decir algo para un poco aclarar. Estos sistemas no son de ahora, se crearon hace mucho tiempo, pero los primeros prototipos no dieron resultados. Comenzaron con los Pinger, después hicieron sistemas del sonido de la orca y así sucesivamente. Entonces a mí me llamó la atención, un día estaba en la Epopesca, me contacté con el representante de esta empresa, Suxoni, y le dije, a ver, y comencé a interesarme en su sistema. Y le dije, ¿por qué es exitoso tu sistema? Lo que pasa es que este sistema, como saben que el lobo se acostumbra al sonido, entonces ellos crearon, digamos, 150 sonidos diferentes. Y los decibeles estudiaron el oído del lobo de Sudamérica y mejoraron el tema de ahuyentar al lobo. Tanto así que casi en un 70-75% de los cultivos de salmón ya se han mejorado notoriamente. Entonces yo le pregunté, ¿y esto no puede ser beneficioso? Porque los pescadores obviamente le dan duro al lobo porque les destruye sus redes, ¿no? Y no solamente las redes, se lleva la pesca. Entonces el pobre pescador pues llega molesto, pues, ¿no? Entonces le dije, a ver, vamos a ver cómo ideamos para poder hacer una idea de tecnología. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? El pescador, esto es representativo, el ingeniero Iriarte me va a chancar, ya. Normalmente en una red, por ejemplo, de Inmaye, el pescador deja tendido, el lobo lo está esperando, ya lo está divisando, el pescador está distraído y el lobo viene y se arrasa toda la pesca y encima rompe la red. Entonces, bueno, se nos ocurrió plantear digamos, es un esquema, ¿no? Donde acá exista una embarcación que lleve el sistema y que se traslade por toda la zona donde el pescador está. Y yo le pregunté a esa vez, ¿pero por qué 75% de efectividad? Bueno, me dijo, es que el lobo viejo ya no escucha. Me dijo, bueno. Entonces, entonces vamos a hacer algo pero no pierde la vista, ¿no? No pierde la vista. Entonces, acá colocar podían ser redes señuelos o unos viveros, y justamente, pues, ¿no? Los lobos que se retiran, que son los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? Se van a trasladar, pero los viejos van a seguir ahí, pues, ¿no? Pero entonces, ¿qué tal si le colocamos unas redes de señuelos o unos viveros? Los lobos que han escuchado el sonido se van a ir a esta zona. Y los lobos viejos, obviamente, también van a ver que toda la manada se va a ir ahí. Entonces, podría ser, es muy probable que se trasladen y aumente ese 75% en un 90%. ¿No? Podría ser, ¿no? Es una idea, ¿no? Bien, ya para terminar, como dije, en esta presentación es una presentación de varias tecnologías. Hay muchas tecnologías que se pueden emplear para beneficiar una investigación, un proyecto, digamos, unas mejoras en nuestras actividades pesqueras, pero acá lo que yo rescato es que cuando uno va a emplear una tecnología,
primero hay que ver qué tecnología y hay que capacitarse. Y el hombre es obviamente el que dirige esos equipos, ¿no? Cómo lo emplea y cómo lo utiliza. Muchas gracias. Bien, continuando con el programa, vamos a tener la presencia del ingeniero Federico Iriarte Ajón. Previamente va a dar lectura a su hoja de vida. Es magíster en ciencias, ingeniero Federico Iriarte, ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudiante de doctorado en gestión estratégica, consorcio de universidades con conocimientos en tema de gestión ambiental, recursos pesqueros, flotas pesqueras para consumo humano directo e indirecto, mantenimiento, procesos, presupuesto y costos, tecnología de información, estadística, calidad, acústica pesquera, comunicaciones, satelitales, sensoramiento remoto y automatización, centro de monitoreo y control automatizados. Posee una amplia experiencia en gestión de pesquería, en gestión de flotas, en gestión de empresas, gracias a su desempeño profesional a nivel nacional e internacional, que ha ejercido en instituciones como IMARPE, Pesquera Diamante, Tecnológica de Alimentos, Ministerio de Pesquería y Desarrollo Acuícola de Ghana, MOFAD, en Promarina de Panamá, WWF Estados Unidos, Ghana, Grupo CIPESA, Albor Tecnológico SAT, Algaxag, Geosoc, SAC, entre otros. Es además consultor y docente, ha impartido sus conocimientos en universidades peruanas como son la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina. Es también impulsó el desarrollo del conocimiento a través de la difusión de artículos científicos especializados. Nos acompaña esta noche para decirnos si es el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras artesanales un paradigma. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches. Primero agradecer al Colegio de Ingenieros, creo en nombre del ingeniero Quirós, la oportunidad de poderles presentar algunas de las preguntas que tengo respecto al sector pesquero. Esta es una pregunta, pero quizás la mayoría de los términos lo conocen. Paradigma es el tema que quiero resaltar. El tema de paradigma pueden ustedes buscarlo en el diccionario y lo van a encontrar como un ejemplo. Si quieren buscar un término un poco más complicado, arquetipo. Pero también existe una definición desde parte de la ciencia y la filosofía. Son líneas a seguir, ya no es un punto, son líneas. Sin embargo, la ciencia evoluciona y las ciencias sociales le agregaron algo más. Definieron el paradigma como un concepto que involucraba las experiencias, las creencias y los valores de un individuo para ver y interaccionar ¿con qué? Con su realidad. Esto implica que la realidad para cada uno de nosotros va a ser diferente. Entonces esa línea se amplía, ya no es una línea, es una valla que puede fluctuar. Dependerá de cómo nos hemos involucrado en la sociedad o cómo hemos ido desarrollándonos, que probablemente esa línea sea más estrecha o más larga, o más ancha, perdón. Pero quizás uno de los términos más interesantes del paradigma es cuando Thomas Kuhn en el 69 habló del cambio paradigmático. Normalmente, un economista, historiador, físico, normalmente el paradigma lo definimos, esto es necesario de seguir, pero si ustedes ven la pregunta, estamos hablando seguimiento satelital de embarcaciones artesanales. ¿Se hace? ¿Se hace en el Perú? Algunas experiencias se están haciendo. CLS, una compañía peruana de sistema satelital, está haciéndolo. En el extranjero hay algunos lugares, algunos países que se están implementando. Pero la pregunta es, cambio paradigmático, ¿y por qué necesitamos verlo? En el desarrollo de las sociedades, lo más importante es ese cambio. Si no existe, no se desarrolla. Entonces, aquí quiero regresar luego cuando veamos esa realidad, nuestra realidad. Nuestra realidad, o la realidad de ese individuo, puede tener dos variables: la percepción y lo que es la realidad.
Esta vez me he tomado la molestia de definir el monitoreo satelital de embarcaciones como lo que percibimos de esa realidad, pero es bastante compleja. Y no solamente está en ese iceberg, también interacciona con el ambiente, hacia acá y hacia la sociedad. Cuando hablamos de sistema de monitoreo satelital para embarcaciones, llamado en inglés BMS, Vessel Monitoring System, hablamos de un objetivo muy sencillo. Queremos mejorar la sostenibilidad. ¿Realmente que mejoramos la sostenibilidad o hacemos control de las embarcaciones? ¿Qué datos provee? Son pocos. Posición, una identificación, fecha, hora, velocidad, y de ahí salen más ecuaciones y más información que el investigador puede recabar y correlacionar para encontrar alguna conclusión. Las ventajas no voy a discutirlas, pero las desventajas son interesantes. Las desventajas van a ser por efecto económico, que tanto quiero monitorear, porque los sistemas satelitales me permiten monitorear cada minuto si quiero, pero va a costar mucho. Dependerá del sistema de monitoreo, y ahora estoy hablando ya de sistemas de monitoreo y no necesariamente satelitales, y ahí hacia ahí vamos a ampliar. La otra desventaja probablemente es dónde yo ubico este equipo. Estoy ubicándolo en un barco. ¿Por qué en un barco? Vamos a tocar 3 temas aquí, y a diferencia del ingeniero Alarcón, vamos a tocar temas un poco conceptuales y decalando posteriormente al tema tecnológico. Vamos a escoger 3 palabras: trazabilidad, sostenibilidad y transparencia, muy genéricas. Definiciones, pueden encontrarlas hasta por gusto. Lo más interesante quizás es que la definición más común para nosotros es la más antigua. Seguir el recorrido del alimento. Trazabilidad está relacionado al producto. Las últimas definiciones, por ejemplo el de la FAO, habla ya no de trazabilidad documentaria, trazabilidad operacional, no, trazabilidad es completa, porque estamos definiendo un producto. Si estamos hablando de trazabilidad documentaria, algo, probablemente se quedaron un poquito atrás, pero la realidad es que es más compleja. Sin embargo, ¿puede este monitoreo satelital de embarcaciones efectivamente informarnos de la trazabilidad del producto? Hemos visto que no nos dice qué producto hay en los barcos, simple y sencillamente nos dice qué barco es y que se está moviendo. Asumimos que está pescando anchoveta o asumimos que está pescando jurel, es una concepción, luego la definimos cuando se descarga, pero como sistema de monitoreo satelital no define qué producto tengo. Asumimos, sin embargo, ¿podemos acercarnos a esa trazabilidad? ¿Sabemos dónde se pescó? ¿Sabemos dónde llegó? Sí. La pregunta es, ¿sabemos qué pescó? Esa es otra pregunta. Pero hay pesquerías que no necesitan embarcaciones. Entonces, podemos hacer en la pesquería artesanal, un gran porcentaje no tienen embarcaciones. Pesquerías, los pescadores de orillas, ¿debemos controlarlos? No. ¿Están ahí? Que sigan pescando. Desde el punto de vista de gobierno, ¿cuál sería la pregunta? ¿O qué necesidades tenemos? Sin embargo, dejemos de lado al gobierno, nosotros somos parte de este Estado, y mucho del trabajo que voy a presentarles es relacionado al Perú. Hay cosas relacionadas con el extranjero, pero es relacionado al Perú. Como sociedad necesitamos saber cómo va a terminar estos recursos pesqueros. ¿Todos los extractores deberían tenerse un control? No, yo puedo ir a pescar y se acabó. Pero ese pez que está ahí pertenece a todos nosotros. Sostenibilidad. El tema de sostenibilidad, quizás, de nuevo, el término más antiguo es el más común para nosotros. Es poder dejar algo para las sociedades futuras, es cubrir nuestras necesidades actuales, pero pensando en las sociedades futuras. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya en el 2015, con las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está hablando de que sostenibilidad tiene 3 componentes: social, ambiental y económico. ¿Cómo mezclar todo eso en lo que estamos definiendo, el monitoreo satelital de embarcaciones? Aquí, un documento de octubre del 2017, noviembre. 60% de las embarcaciones artesanales son informales.
¿Creen que podemos llegar a satisfacer las necesidades futuras en una forma sostenible de los recursos con esa informalidad? Es más, julio de ese mismo año, el mismo periódico hablaba que el 70% de la pesquería en general se maneja de una forma informal. ¿Qué estamos tocando? Ese iceberg, esa percepción que tenemos un control. La realidad es mucho más compleja. Y la sabemos, no les estoy diciendo nada nuevo. El otro elemento, transparencia. La transparencia es un poquito más complicada. Normalmente la transparencia está relacionada con el tema de corrupción. Debemos ampliar un poco más. Por ejemplo, CEPAL y Alejos resaltan un poco más del segundo aspecto. Permite que las empresas y los grupos de interés aprendan de cada una de ellas. Que el acceso a la información de todos los personajes, grupos de interés, somos nosotros. Cada uno de ustedes son parte de ese grupo de interés, no solamente la empresa, no solamente la institución, no solamente el gobierno. Pero hay algo más. Es un intento deliberado de cada organización de crear un entorno de confianza. Esta palabra es clave. Transparencia y confianza. ¿Tenemos confianza de que la pesquería se está manejando bien? Entonces nuestra transparencia tampoco es correcta. Quizás aquí debamos ver un poco más el tema de valor humano. Aquí, ¿quién es? Nuestra amiga Alejos habla de que la transparencia en el individuo está relacionado con ese valor humano, este interno. ¿Los peruanos tienen un valor? ¿Cuál es el valor que se relacionan con la familia, con la sociedad en general? Y ese valor, para ser transparente, tiene que ser transmitido de una forma de un mensaje claro y sencillo. Y para eso el sistema de monitoreo de embarcaciones o monitoreo de pesquerías debe ser sencillo. Y lo es, y lo ha sido. El problema es que se complica en los procesos que existen en las instituciones y organizaciones, tanto del Estado como las empresas. ¿Son los sistemas de monitoreo de embarcaciones transparentes? ¿Pueden acceder ustedes a ver las embarcaciones? Pueden verlas, pueden bajar los datos, pueden procesarlos. Algunas instituciones lo pueden. Supuestamente es dato público, deberíamos poder acceder. ¿Sería útil para los consumidores? Actualmente en el mundo del atún se habla inclusive de barcos totalmente transparentes. La transparencia ha llegado al barco completo, lo que acaba de decir el ingeniero Alarcón, no solamente sobre era una concha, unos mariscos. Entonces, se busca transparentar desde que se captura y cómo se procesa, a bordo, cómo se maneja, hasta cómo se entrega, se hace el procesamiento de la conserva y se entrega al cliente. Inclusive incluyen normas adicionales de que, por ejemplo, no tengan fluorescentes, porque los fluorescentes tienen mercurio y tienen vidrio, y si están en una planta de procesamiento de alimentos, puede romperse y puede contaminar ese alimento. Hasta ese nivel están siguiendo la transparencia, toda la información que hemos hablado de la trazabilidad. Y surge otra pregunta, ¿pueden los pescadores artesanales ser transparentes? Acabas de indicarlo, Julio. Sí lo han hecho, sí le interesa. ¿Por qué? Porque va a repercutir en su mercado. No todos los pescadores artesanales tienen un mercado, puede ser de subsistencia. Inclusive ahí debería ser más claro el proceso. Antes de ver la parte tecnológica, esto es un pequeño diagrama, un poquito más a esbozo que lo que tú dibujaste. Por favor, las diferencias no son tan grandes, sino que le he querido poner para que pueda entenderse. Y puede entenderse claramente lo que se pesca de lo que se captura, no son igual. Lo que se captura con lo que se descarga, no. Con lo que vendí, tampoco, ni con lo que consumí. Inclusive aquí ya se habla de lo no consumido, el waste. Hay instituciones y organizaciones en Estados Unidos y en Europa que están buscando cómo controlar que no se pierda
En el restaurante nos dieron 300 gramos de pescado, comimos 200. ¿Y esos 100 gramos a dónde fueron? Al final, él compró 1 kilo de pescado, el restaurante, y se transformó en 200, probablemente 8 pedazos, porque tuvo que quitarle vísceras, etcétera, etcétera. Y al final 50% fue desperdicio, si cada uno deja 100 gramos, un 40%. Entonces, aquí tenemos que ver la trazabilidad completa, algo que ya hicieron, un poquito más complicada, no es tan cerca de la playa. Lo que se pescó, probablemente no todo ingresó al barco, y lo que ingresa al barco, también hay un descarte. Aquí hay unos términos un poco interesantes, hasta hace poco no lo había escuchado: slipping, deslizamiento. El pez que no llegó al bordo, sino que se dejó libre, ¿no? Sin embargo, un investigador en el 2016 de la FAO dice, pero si no sobrevive es descarte. La pregunta es, ¿con las justas podemos definir, porque podemos estimar ese metro cúbico de espacio que hemos puesto en el barco para que sea una bodega? El patrón va a definir, oye, es más o menos 1 tonelada. Define que es 1 tonelada. La relación es declarativo. ¿Cuánto pesqué? Dependiendo de la red. Si es una red de cerco, una red de arrastre, podríamos tener alguna referencia, pero están bajo el agua. Un poco complicado manejarlo. La de cerco inclusive más complicado que la de arrastre. Pero en los barcos, en aquellas pesquerías que tenemos palangres o tenemos cortinas, si son pesquerías pequeñas, estamos hablando cortinas de postas de 100 metros o de 50 metros, 5 postas, 250 metros. ¿Cómo puede saber el pescador cuánto hubo ahí, cuánto se llegó, se metió, pero estuve jalándolo y se cayó? Tengo que cuantificarlo. ¿Le vamos a pedir al pescador que lo cuantifique? Poco complicado. Sin embargo, hay tecnologías y algunas nos ha mostrado Julio, entre las cuales se encuentra la acústica, que podría potenciar este proceso. La captura, descartes. Algunas pesquerías ya se prohíbe el descarte. En nuestra pesquería de anchoveta está prohibida. Pesquería del atún, supuestamente en todo el mundo está prohibido el descarte. Supuestamente. Por tamaño y por especie. Pero el bycatch, o las especies acompañantes, comienzan a generar un impacto y cada vez son más exigidas por todas las organizaciones no gubernamentales relacionadas a la sostenibilidad. Luego de la captura hacia la descarga tenemos un deterioro. En Cipesa, la empresa que estuve trabajando desde el 92, hicimos un pequeño experimento un poco muy ligero, pero pudimos calcular que cada 10 horas había un desperdicio o una pérdida del 5% del volumen. Estamos hablando de 300 toneladas, 5%, 15 toneladas que se perdían en el trayecto después de 10 horas. Si estaban a 20 horas, estamos hablando de 30 toneladas. ¿Okay? Entonces, esto de aquí puede calcularse, pero hay una pérdida. Obviamente hay mejoras. Pesquerías industriales están poniendo sistemas de refrigeración por agua salada. Las pesquerías artesanales, la pota, la merluza, hielo, para tratar de evitar las pérdidas, ¿no? Llega al barco, llega aquí a la descarga. Una gran experiencia en la que me contó el ingeniero Quiroz sobre qué es lo que sucedió en Paita. Cuánto de lo que llegaba, que supuestamente estaba bien, el comprador iba a seleccionar y le iba a decir, oh no, ese pescado no. Aquí tenemos otro proceso de descarte. Porque no me gustó ese pescado, porque está golpeado, probablemente no estaba deteriorado. Y luego también puede suceder acá, dependiendo del que lo compra, porque el carro isotérmico o el camión isotérmico va a dejarlo en el mercado A, en el mercado B, en la fábrica C. Normalmente no es así, pero podría ser. ¿Okay? Y bueno, el consumidor. Tecnologías para poder monitorear todo este proceso. Un sistema de monitoreo de embarcaciones, hasta aquí. Trazabilidad de la descarga, hasta acá. ¿Cómo? Estamos hablando de qué, de partes de producción, de
facturas, de boletas, de guías de remisión, guías de transporte. ¿Están controladas todas esas cosas? Quizás en alguna pesquería muy puntual, porque está llegando al restaurante de Gastón. Gastón ha exigido toda la trazabilidad logística. La clave actual a nivel mundial es cómo controlar esta logística, la información de esta logística. Y si a alguien les gusta desarrollar softwares, aquí es el potencial de desarrollo para aquellos ingenieros pesqueros y de sistemas que quieren integrarse. Aquí también hay, pero acá hay una complejidad: distancia y tiempo. Y para ello necesitamos tecnologías como las satelitales, o celulares, o de radio, que ahorita vamos a tocar. Bueno, la idea es poder decir, lo capturé en el mar y lo puse en el plato. ¿Podemos hacer esa trazabilidad completa? Esa experiencia que acabas de mostrar es interesante, pero no sé si llegaba hasta el plato, ¿no? Entonces, analicemos el monitoreo satelital de embarcaciones con 4 conceptos. Uno lo he desdoblado: tecnologías. Realmente esto se maneja como TICs, información, comunicaciones, tecnología en general, pero lo hemos fraccionado por una agrupación un poco práctica. Artes de pesca, tecnología del monitoreo, que está bastante desarrollado, que integra equipos, softwares y comunicaciones, y tecnologías de comunicación, para darles un poquito de background de qué es lo que está sucediendo aquí, porque estos de acá están cambiando y están generando que los costos de comunicación caigan y también que los volúmenes de información aumenten. Por ende, podemos tener más datos. Lo que hablaba del tema de las cámaras que tomaban fotos continuamente, ya se habla de lo que viene a ser electronic monitoring, monitoreo electrónico. Ya no se habla de que si es barco o no, total, electrónico monitoreo, que incluye cámaras de video, que incluye comunicaciones satelitales. Un ojo a la cara si quieren incluir todo el costo, pero hay tecnologías que están reduciéndolo. Confianza de la información. Esto es clave. No es solamente la tecnología, el arte de pesca, que también es tecnología, sino cómo los pescadores interactúan. Mi información es útil, ¿por qué me consideras que no es útil? Y accesibilidad de los datos, que está relacionado con transparencia. Entonces, primero, artes de pesca. Aquí hemos separado un poco las artes, un poquito las artes activas y las artes pasivas, las dos últimas. Y aquí la distancia contra lo que probablemente sea el punto de captura. Si yo pongo en el barco el sistema de monitoreo, en estos casos son cercanos, no hay ningún problema. En el cerco, 100 metros en el Perú, atuneros pueden llegar hasta 500 metros. ¿Qué es lo que sucede con el arrastre? También. Cuando hablamos de 100 metros, no interesa mucho, 100 metros donde está el barco, considerémoslo como un factor de error. Pero cuando comenzamos a hablar de cortina y palangre, inclusive en embarcaciones de mediana escala, estamos hablando de 5 kilómetros de palangre para la pota. Perdón, para el perico. Y cortinas pueden llegar a más de 5 kilómetros, 10 kilómetros, salmón, en el norte, Estados Unidos, Canadá. Obviamente no dirías, esas no son pescas artesanales, pero ¿cuál es el tamaño de una red palangre para un pescador artesanal? ¿1000 metros? ¿10 postas de 100? ¿Qué tanto podemos decir? Entonces, hay que tener en cuenta cuando queremos hacer el sistema de monitoreo, el tipo de pesquería. Y si es artesanal, tenemos que ver que no es donde realmente se pesca. Porque la red, el pescado puede estar allá, no es donde estoy acá. 100 metros, ok, asumámoslo como error. 200, asumámoslo. ¿Hasta dónde queremos asumir? Pero que se incluya ese factor de error en los análisis que estamos manejando. Actualmente asumen, ¿es ahí donde se pescó? No. ¿Es ahí donde se capturó? Probablemente sí. Porque en el caso de los barcos cerqueros también se mueven por el tema de corrientes. ¿Okay?
Bueno, en casi todos. Sí. El otro tema es tecnologías de monitoreo. Hay varios elementos en tecnología de monitoreo. Bitácoras. El primer sistema de monitoreo, las bitácoras de pesca. IMARPE. Este es el formato de IMARPE, los años 60 y pico. Yo podía saber dónde estaba el barco, ¿sí? Por la hora, tiempo y velocidad de recorrido. Así era la forma como nos enseñaron a los pesqueros viejos a calcular dónde estaban los barcos. ¿Ok? Luego surgió el radio. De hecho, ya existía radio en esa época, sino que utilizaban el radio para decir, oye, ¿dónde estás? Frente a Huachá, a la cuadra de Huacho, 50 minutos o 5 horas de Islas Hormigas, ¿no? Esa era nuestra referencia, hasta que más o menos en 1990 comienzan a entrar los GPS acá, 91, 92. Entonces ya podíamos llamar por radio y decirles, oye, ¿dónde estás? Y el patrón decía las coordenadas. Acá hay una mezcla. Los datos del CICESAT, ya estamos hablando aquí más o menos el 2000 más o menos, datos de radio, porque le pedíamos a los barcos, porque no le confiábamos en los del CICESAT, y algunos datos de cala, que eran registrados manualmente, pero que eran informados radialmente. No teníamos, y antes del CICESAT, estábamos manejando con radio. ¿Dónde surge el sistema realmente? Surge en Estados Unidos, y surge un poco más atrás. Eso lo vamos a ver luego en comunicaciones. CICESAT, CICOSAT primero, en el 97, y CICESAT a partir del 2004. El mismo principio. La única diferencia fue que cuando era CICOSAT no requería una estación en Lima. Era todo manejado desde Francia. Era una forma virtual. Los primeros celulares que ustedes han manejado, o que tuvieron oportunidad de tocar, los ladrillos esos, también eran sistemas virtuales. No había una plataforma acá. Nos metíamos con el tema de Enel en su momento. Ahora existe un sistema de comunicación. Antes ponían Argos, aquí dice Argos. Ahora es sistema de comunicación porque puede ser Iridium, puede ser Argos, principalmente es Inmarsat y Inmarsat de Iridium. Son sistemas de comunicación. Estación terrena, en el Perú, en cualquier parte del mundo, un proveedor satelital. Ahora se habla una nube, y con esto reducimos costos. Podemos llegar a no tener un sistema satelital ahí, lo pones en la nube y se acabó el asunto. Una reducción de costos significativos. El AIS, si bien es un sistema de comunicaciones, y lo voy a potenciar un poco luego con los sistemas de constelaciones de comunicaciones, lo pongo aquí en el monitoreo porque mucho se ha potenciado con el trabajo que ha hecho Global Fishing Watch y algunas ONGs que están promocionándolo, en el cual se visualizan todos estos puntitos blancos, se visualizan los barcos a nivel del mundo que tengan AIS. Sin embargo, el AIS no es un sistema dedicado al monitoreo de barcos para la pesquería. Es un sistema dedicado para la seguridad de la vida humana a bordo. Y comienza a partir del 2005 realmente, bueno, 2004 se aprobó en el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana a Bordo, que es el SOLAS. Sin embargo, tenía una característica muy interesante. Bajo costo de comunicación. Y podemos conseguir hasta 10 segundos de transmisión. Cada 10 segundos puede transmitirme los datos. Cada 30 segundos los sistemas. Y acá hay un tema importante. Los pesqueros hemos estado utilizando el Internet antes que el Internet. ¿Cómo? Los sistemas VHF, el módem que ustedes ven, funciona con un sistema radial que es VHF. Toda la tecnología de los módems surgió por esto, por una necesidad. Y lo vamos a ver con el sistema LORAN. Ahorita tocamos eso. Normalmente son 15 millas con el BMS, pero una empresa, Orcom, que fue una de las primeras que desarrolló sistemas de monitoreo con sistema de radio en Estados Unidos, para la pesquería de langostinos, en los años 90, más o menos, 80s a 90s, decidió incursionar, con aportes obviamente mucho más millonarios, en mandar satélites. El tema del BMS, ¿por qué son 15 millas? Es porque es visual. Si yo pusiera una antena de 5 kilómetros, podría tener una amplitud más lejana, por la curvatura de la Tierra.
Pero ¿qué pasa si lo ponemos en el espacio? El sistema BMS sigue funcionando, podemos manejarlo. Y esta compañía cobra por estos datos, obviamente, una buena cantidad de dinero. ¿Podemos tener los datos? Sí, pero no como la necesidad que quisiéramos para el monitoreo en tiempo real. Se maneja desde un punto de vista de seguridad. Pueden tener los datos luego y cuestan. Yo he pedido, por ejemplo, unos datos del año pasado y me querían cobrar $5.000. O sea, es una cantidad enorme de dinero para un tema de investigación. Ahora, pueden hacer convenios con Global Watch y probablemente se les salgan un poco más baratos. Yo quiero llegar a esto. El Estado ha hecho un gran avance. Estamos hablando de 2017. Tiene bitácoras de pesca electrónica. Yo creo que es un avance extraordinario. Ya estamos entrando en lo que son EMs, Electronic Monitoring, monitoreo electrónico. Ya no es solamente barcos. Ya no solamente la posición, estamos comenzando a obtener información del producto. Y si yo puedo llegar un poco más, ¿se acuerda cuando puse descarga en la tierra? Pudiéramos saber a quién se le entregó y a quién llegó. Tendríamos toda la trazabilidad necesaria. Sí se puede. El Trazat es el sistema de transmisión satelital que tiene también. Pueden ver los datos, por ejemplo, este es un barco atunero, ¿ok? Pero no pueden bajar los datos. Esto de aquí solamente lo puede ver el usuario del barco o el usuario de la empresa, pero no podemos tener acceso. Sin embargo, la tecnología estamos en desarrollo. Retrocediendo un poquito al tema de comunicaciones. Tema LORAN. El sistema LORAN fue desarrollado por Estados Unidos en el 43, para el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y desde aquí realmente surge todos los temas tecnológicos de monitoreo y de comunicación que estamos teniendo actualmente. Se usó para monitorear los aviones, los barcos, los submarinos, y realmente funcionó hasta el 2010. Completo. Me acuerdo que en el 98, un amigo argentino, porque también tenían ahí una antena, me decía, estamos peleando con los americanos para que no nos quiten la antena, porque con la antena podemos saber qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Los americanos pusieron antenas por todas partes. Todavía con los convenios bilaterales quedan vigentes en Rusia y Canadá. Todavía no lo han cerrado por completo, no lo han shut down, ¿no? Pero este es el sistema clave. ¿Qué es lo que hacían? Ponían una antena gigantesca y podían llegar hasta 300 kilómetros. Amplitud de 300 kilómetros. Ese es el principio. Es la cobertura visible, por así decir, de la curvatura. Mientras más alto, puedo llegar más lejos. Bueno, algunos hicieron un avance mayor y dijeron, oye, pero ¿por qué en la Tierra? Mandámoslo arriba. Y por eso cerraron el LORAN. Porque dijeron, hey, 1980 Inmarsat, Iridium, también comenzó ya un poquito luego. Este de aquí es un tema de geoestacionario bien lejos. Básicamente con 3 cubre toda la Tierra y pone un cuarto de cobertura por si acá falla el otro. 4 satélites, cubre todo y con eso nos comunicamos. Iridium tiene 66, es el elemento 66, ¿no? Pero son de baja órbita. Tiene más, sus conos son más pequeños. Existe uno nuevo, aunque realmente no es nuevo. Lo que ha hecho nuevo es la tecnología SpeedBeam. ¿Qué es lo que sucede? Ellos, si se dan cuenta acá, lejano, ¿no? Bastante cerca, pero alrededor de todo el globo, aquí básicamente en el Ecuador, con algunos puntos adicionales. Con estos de Ecuador, lo que hace es tener un punto y comienza a cubre todo el Perú. Chile, un poquito. Pero hay otros que puedan cubrir esta sección. Por ahora están dándonos servicio acá. ¿Cómo medimos las ventajas tecnológicas? Bueno, ustedes lo miden mejor que yo, el celular, este cachivache de acá nos ha dado una ventaja extraordinaria. ¿Cuál es la velocidad de conexión en los de internet, en los móviles? Estuve mirando ayer.
21.1, 21.4. Móviles y fijos. Esa es nuestra velocidad de megabytes subida y bajada. Supuestamente, ¿eh? Depende de su proveedor, probablemente estén teniendo solamente uno de bajada. ¿Ok? Intelsat, que son estos de acá, está proveyendo y seguro 1010. Obviamente la velocidad de comunicación es diferente, ¿no? Algunos tenemos cableados. Inmarsat es 3.11 megas por segundo, más lentito. ¿Pero qué quieren comunicar? ¿Queremos comunicar datos o queremos hablar? ¿O queremos ver videos? Intelsat ofrece internet permanente. Sin embargo, depende de los usuarios. Yo me gasté $2.000 en 2 días, me tiré cerca de 5 megas en 2 días, en un barco. Carísimo, ¿no? Pero lo estaba haciendo con Inmarsat. En el tema de Iridium, estamos hablando no de megas, sino de kilo. Y esta situación depende de la solución que uno quiere implementar. ¿Cuántos datos quiero manejar? ¿Necesito realmente internet? ¿Voy a pagar por internet? Oye, pero si yo pago 20 por este y por el otro pago 20 y me da una diferencia enorme de datos, bueno, pago el otro, ¿no? El chiquito lo dejo de lado. La tecnología de Iridium está dejándose de lado, sin embargo están ahorita poniendo nuevos satélites. Igualmente Inmarsat. Inmarsat ahorita está queriendo llegar a cerca de 6 megabytes. Y aquí quería mostrarles un tema interesante. Este es el volumen de datos transmitidos por día en la IMO, en forma radial, desde 1997. Esto es lo que transmitíamos. ¿Ok? Y el AIS, en el 2017, 650.000 informaciones o mensajes por día enviados en ese día. O sea, la cantidad de información nuestra sociedad está consumiendo es dramática. Mis hijos no leen correos, no leen el internet, lo ven, están en el YouTube. Y transmitir videos es mucho más. ¿Por qué le interesa a la IMO comenzar a manejar estos temas de datos de posición en una forma muy pequeña, el posicionamiento y seguimiento del barco? Porque es de alerta. Los sistemas de Inmarsat fue diseñado y conceptuado después del Titanic. Cómo cubrir esa falla de comunicaciones. Es más, SOLAS surge por eso. Cada vez más ellos se involucran. La desventaja de Inmarsat, que se inició como una organización de todas las naciones, luego se volvió privada, pero tiene una exigencia de parte de todas las naciones. Tiene que cumplir con el GMDSS, el Sistema Global de Prevención de Seguridad y de Estrés y Emergencias a nivel mundial en el mar. Pero aún así está mejorando. Bueno, hemos hablado de tecnología, hemos hablado del arte y ahorita quiero hablar de la confianza de esa información. La mayoría de los pescadores dicen, cuando uno conversa, oye, yo necesito tus datos, tus datos, tus datos, tus datos. Después de 5 años te van a decir, ¿y qué has hecho con mis datos? ¿Por qué quieres más datos? ¿Acaso mi información no es correcta? Acá hay un tema, Pauli, uno de los investigadores, no habló específicamente de los pescadores, pero habló de un tema muy interesante. Dijo, oye, la información de la descarga no es suficiente para poder decir qué es lo que está sucediendo en el mar. Necesitamos saber realmente lo que se capturó. Inclusive si pudiéramos saber lo que se pescó mejor, pero no tenía la posibilidad de ver eso. Ahora recién están vislumbrándose la oportunidad con los sistemas acústicos, el CPX y otras alternativas, más comunicaciones, de poder tener esa información. Pero fíjense, él dijo, oye, la información que dice la FAO contra lo que hemos estimado, hay un 30%. Obviamente la FAO respondió al mes, indicándole que la FAO recibe los datos del Estado y el Estado le alcanza lo que son las descargas, que los objetivos no eran buscar la reconstrucción, aun cuando lo hacen también. Pero las reconstrucciones varían, depende de los criterios que cada uno emplee. Pero acá hay un tema importante. Están diciendo, no es suficiente los datos de descarga.
Entonces, los datos que los pesqueros siempre han dado, los patrones, los pescadores. 1970, Argentina se hizo una reunión para discutir si la información pesquera de los pescadores, de los barcos pesqueros, era útil. Dijeron, no, hay mucha variabilidad. Es un declarado. Pero es un declarado del patrón. Es más, cuando ustedes certifican para exportar, en el caso del atún, por ejemplo, tiene que firmar una declaración y declaran 300 toneladas. Y esa declaración vale, y es una declaración. Luego se compara con lo descargado y con lo pesado y final, y no hay ningún problema. Pero hay una información porque hay un proceso de deterioro y un proceso de cambio. ¿Por qué suceden esas variaciones? Porque eso no se analizan. De hecho, en el Perú, INMARPE ha hecho muchos análisis al respecto. La pregunta es, ¿y qué hemos hecho con esa información? ¿Qué acción se ha tomado? Lo dejo un poquito de lado, pero luego voy a regresar en el tema siguiente. Ya desde el 2007 se han vuelto a tener nuevas reuniones al respecto de la información de las embarcaciones pesqueras, de los pescadores. En el 2014 hubo una reunión en Roma sobre cómo debemos emplear la información de los pescadores. Oye, hemos cambiado el contexto, pero volvemos gracias a este juguete. Todo el mundo comienza a tener mucha información y el pescador dice, oye, he traído aleta amarilla, 300 toneladas, y tú me dices que la descarga final es 150, no te creo, algo ha sucedido. Comenzamos a mejorar porque la transparencia comienza a aparecer. Y nuestro amigo François Yerlotto, que algunos de seguro lo conocen, ha comenzado a escribir. Varios investigadores del Perú son ahora una fortaleza, han presentado en varias palestras internacionales temas relacionados a usar la información pesquera de los barcos. Muy apoyada por la Sociedad Nacional de Pesquería, pero considero que hay más información. Hay algunos trabajos hechos tesistas, temas de pesca artesanal que también están siendo empleados. Al final, ¿qué sucede con la confianza? ¿Hay o no hay confianza con la información que el pescador está proveyendo? ¿Deberemos tenerla? No solamente tecnología, tenemos que involucrarlos. Ya el ingeniero Alarcón lo ha indicado. No basta confianza, necesito acceso a los datos. El viceministro de Pesquería en el 2017, que no es el actual, indicó que prometía enviar los datos del sistema CISESAT libres. A la fecha, ya estamos otra vez un año, esos accesos no están libres. Protocolos, procedimientos, probablemente. Acá hay algo importante. Implementó bitácora electrónica. Ecuador implementó bitácora electrónica. ¿Ok? En varios lugares del mundo están comenzando a implementar bitácoras electrónicas. Algunas con mayor accesibilidad al usuario. Ok, están involucrando al usuario, que meta los datos, pero tiene que incluirse esa entrega de accesibilidad. En conclusión, tengo más preguntas. ¿Monitoría satelital es una percepción de la realidad? Sí, pero no tanto. Pues estamos llegando a un tema de sostenibilidad. Algo se hace en el sector pesquero, se intenta. El tema pesquero artesanal debería potenciarse cada vez más. ¿Es un indicador del desarrollo tecnológico? Por supuesto. Pero, ¿cuál es el porcentaje de barcos industriales contra el porcentaje de barcos artesanales y de mediana escala? Tenemos un potencial gigantesco de desarrollo. Sostenibilidad. Si la trazabilidad está relacionada al producto y el producto está relacionado a la sostenibilidad, podríamos jalarlo, pero está un poquito lejano. Está más cerca a la trazabilidad, y aún así, si no incluimos las bitácoras electrónicas, si no incluimos el dato del producto, y si no completamos la parte de tierra, estamos un poquito lejos de la trazabilidad. La trazabilidad es completa, no solamente tengo trazabilidad hasta que llego al desembarco. No es suficiente. Transparencia, bueno, han visto lo anterior.
creo que estamos un poquito lejos. Podemos verlo, podemos sacar los datos, podemos hacerse las cosas, pero no está tan transparente. Hay trabajos, cada investigación que se desarrolla por las universidades, por el IMARPE o las otras instituciones de investigación, están haciendo algo. Pero si uno quiere ver transparencia con acceso en tiempo real, pues cuando uno habla de transparencia y en este mundo actual con el internet y con este juguete, todos quieren tener datos, oye, sí lo vi, no lo vi, no con un desfase de un año, de 6 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo para concluir, no basta la tecnología, necesitamos confianza y que sean transparentes todos los actores que están en el sector. ¿Ok? Y concuerdo con lo que dijo Julio, los pescadores artesanales van a validar, los pescadores van a validar esa tecnología, ese desarrollo tecnológico que se haga. Probablemente luego lo sobrepasen, pero tienen que validarse. Y esa es la clave. Gracias, si tienen preguntas. Muy amable ingeniero Uriarte por su brillante exposición. Invitamos a los expositores a la mesa de honor. Bien, amigos, que nos honra con su presencia. Full conceptual. Pasamos a la rueda de preguntas a los expositores. Hay preguntas, está bien. Tienen que irse a su casa. Adelante, ingeniero Álvarez. Hay unos trabajos desarrollados en España y en Indonesia. Actualmente también está en Vietnam y puede usted relacionarla o buscarla en la web con lo que viene a ser la empresa que está proveyendo estos servicios, que es Sunival. En España y en Europa en general se le llama la caja azul, que es básicamente su producto estrella de ellos. No es tanto para la pesquería artesanal, pero lo que sucede es que ha sido una legislación a rajatabla y todos los barcos tenían que funcionar en España de esa forma. En el caso de Indonesia, el gobierno también involucró y invirtió en el desarrollo. Creó un fondo para poder implementarlo. Ahora, ahí en Indonesia hay varias compañías, no solamente Sunival. Y en el caso de Vietnam, ha sido una iniciativa de los pescadores, y específicamente los pescadores de atún, podríamos decirlo artesanal. Lo que pasa es que tienen un barco en el cual llevan 100 pescadores y cada pescador tiene una barquilla. Y cuando van a la zona de pesca van dejando la barquilla, entonces cada pescador va con su esquema, con su barquilla y con su pole and line. Normalmente se perdían, porque cuando regresaba el barco ya no estaban. Se perdían cada viaje de 10 a 5 de estos pescadores. Entonces, han implementado un sistema de seguimiento muy interesante con unas boyas con energía solar que están manejándose. Ahorita sé que hay como 2.000 barcos, 2.000 boyas, porque cada pescador se transforma como si fuera un barco artesanal, ¿no? Eso es lo que puedo contarle. Preguntas. Adelante, ingeniero. Felicitando por la exposición. Tengo una curiosidad. Nosotros, los peruanos, tenemos una base en la Antártida y ha habido hasta barcos de investigación que han ido para allá. Y resulta que, digamos, la ciudadanía nuestra no sabe, digamos, los detalles de esas expediciones. Y ahorita se me entra en la mente de que allá en el territorio antártico debe haber muchas toneladas de plancton. El plancton es lo que las pequeñas microscópicas que inician el ciclo marino. Por ejemplo, las ballenas y los cachalotes se alimentan de plancton, lo filtran.
¿No será que como está prácticamente, no está constantemente protegido, monitoreado, potencias extranjeras estén, como se dice, mar adentro, se estén apropiando de nuestro plancton? Y les quisiera recordar una cosa, para redondear. Hay una película, entre comillas, de ciencia ficción de la Fox de la década del 70 llamada Cuando el destino nos alcance, protagonizado por el actor Charlton Heston, el que hizo Moisés Ben-Hur, y trata precisamente de la adulteración del procesamiento del plancton, la adulteración del procesamiento del plancton, es algo así como la leche Gloria, que toda la gama de productos te meten gato por liebre y al final no nutre nada, y los niños de nuestros están pero anémicos y tuberculosos. Entonces, digamos, el plancton es indispensable, tiene mucho krill, entre el krill y el plancton, ¿no? El krill es el nombre del camaroncito, ¿no? Que tiene alto poder proteínico. Y para recuperarle la confianza al expositor, ya que habla de mucha transparencia y esas cosas, le puedo decir lo siguiente, de que Thomas Kuhn, junto con von Hayek y von Mises, ¿no? Son de la Escuela Económica Austríaca. La Escuela Económica Austríaca lamentablemente creó un sistema neoliberal salvaje, brutal, Hulk, que es lo que estamos padeciendo hasta ahora, que la jefatura de Estados Unidos. Y le quiero decirle que, digamos, ahora se está viniendo la nueva moneda que sería el yuan chino, que tiene respaldo en oro y en petróleo, y que ya hay países como Rusia, China, Siria, Venezuela, que ya están negociando en yuan. Así que tendremos que adaptarnos ahora como ciudadanía global a la nueva tendencia, la nueva ruta, el nuevo paradigma de adaptarnos al yuan chino. Y esperemos que no sea un cuento chino y no termine siendo peor que el extinto dólar de Estados Unidos. Muchas gracias. Tú hablas del dólar. ¿Aló? Bien, creo que ahí hay dos preguntas. Yo voy a contestar un poco la primera pregunta del caballero. Felicitarlo, pues efectivamente uno de los alimentos más importantes en el mundo es el krill, ¿no? Que es digamos, es el más abundante incluso, ¿no? Juntamente con la vicinguerre, que es un pez mesopelágico que habita en aguas peruanas también. Son los animales marinos más abundantes que soportan la primera cadena alimenticia, ¿no? Dentro de la vida marina. Sí, efectivamente las investigaciones como Perú en la Antártida están basadas en las estimaciones de biomasa del krill, ¿no? Somos miembros del tema antártico. Se vienen haciendo ya esfuerzos desde hace más de 35 años en temas de investigaciones, ¿no? La investigación, el soporte que tiene nuestro país en temas de investigación son importantes y que los toman otros países, ¿no? Y obviamente se cuida el tema el enfoque ecosistémico que se tiene sobre el krill, ¿no? Que es el alimento, como bien lo dijo el caballero, de toda una biodiversidad marina, ¿no? Pingüinos, focas, ballenas, etcétera. Solo para complementar un poco respecto a los estudios que se han desarrollado de tema de plancton. En caso de dinoflagelados, el tema de la acústica ha logrado poder diferenciar diversas especies. Debido a la multifrecuencia puede definirse en función de la fuerza de blanco y hacerse un seguimiento. Sí se han logrado algunos cálculos, es un poquito complicado, todavía los volúmenes y obviamente el muestreo que se aplica ha sido principalmente aquí en nuestra costa peruana. Sin embargo, sé que también se han hecho algunos trabajos allá en la Antártida. El acceso a esa información, bueno, hay que entrar a la página web del IMARPE y ahí va a tenerse ese acceso. Y si no, se pregunta, hay
tenemos una ley de transparencia y acceso a la información que uno pregunta y tienen las instituciones la responsabilidad y obligación de entregarnos el informe que uno pida o la información que uno está solicitando. Respecto al tema económico, yo quisiera recalcarle que en el caso de las ciencias sociales es un poquito más amplio y no solamente estamos hablando de lo económico, pero enfatizando lo económico, casi todas las teorías económicas siguen vigentes. Eso quiere decir que no mueren. Es una de las grandes críticas de la filosofía relacionada a las ciencias económicas, como puede ser si en las ciencias normales o en las ciencias naturales una teoría surge, viene otra y la reemplaza. O sea, los cambios paradigmáticos existen. Hay un cambio, ¿no? En cambio, en la economía están todavía buscando las metodologías para poder desarrollarlo. Uno de ellos es básicamente los trabajos desarrollados por, ya me olvidé su apellido, uno de los premios Nobel respecto al tema estadístico de validación de hipótesis, porque no solamente es crear teorías, muchas teorías pueden exigir. Y ahora, relacionado a la economía, creo que no es el tema que vamos a discutir ahora, pero debería usted revisar un poquito más el tema económico. Buenas noches, una consulta. Tengo una consulta y duda a la vez. En la primera exposición del ingeniero Alarcón indicó para espantar a los lobos una bulla, ¿no? Un sonido, una bulla, en fin. ¿Eso no sería perjudicial también para el pescado? ¿Y de qué tipo de arte de pesca estarían trabajando los pescadores ahí? No sé, cortina, cerco, ¿a qué escala? Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Mira, no especifiqué el tema. Cuando yo pregunté, también hice la misma pregunta a los que diseñaron este equipo. El sonido es solamente lo escucha el lobo marino. O sea, está diseñado para el oído del lobo marino, básicamente. Y sí, no perjudica a los otros peces. Para complementar, las frecuencias para los lobos y mamíferos en general son en Hertz. Cuando tú estás hablando para detectar peces, obviamente hay algunos estudios también para emplear la acústica para la captura de ciertos peces, pero básicamente la acústica que se emplea es para detectar, es como si fuera un eco, de hecho es un eco. Estamos hablando de kilohertz, 200 kilohertz, 120 kilohertz, los otros son hertz, un poquito más pequeños y no interacción. Al fondo, por favor. Bueno, ingeniero Álvarez, a ver si damos oportunidad a la persona, después le pasamos, por favor. Buenas noches. Mi consulta iba específicamente por el tema satelital. Quería saber sobre la tecnología Smart Fishing. Bueno, el año pasado concursamos con una empresa española para un programa del Estado, para un financiamiento y ver el tema de esta tecnología Smart Fishing, junto con una empresa española. Entonces quería saber qué avances se han hecho acá en el país sobre esta tecnología y básicamente si en España le están utilizando, ¿no?, a la actualidad. Tuyo. Gracias. Cuando hablas de Smart Fishing, se me hace un lío en la cabeza, porque encuentras Smart Fishing en Portugal, en África, en Estados Unidos, Perú. ¿De qué proveedor me estás hablando para poder explicar si es hacia dónde queremos llegar? Si es solamente relacionado a un sistema de trazabilidad del producto, si es un tema de pesca misma, si es un tema de registro en línea, si es relacionado a las tablets y IoTs,
o básicamente softwares, hacia dónde queremos, de cuál me estás hablando, porque hay varios smart phishing, entras en la web y tienes como 20. Entonces, a ver, si estás hablando de, vamos a agruparlos en tres. Si estás hablando de IoT perfecto, estás hablando con sistemas celulares. Básicamente estamos con celulares, no pasas de las 15 millas en algunos lugares. Si vas a pescar por la zona de entre Lomas y Sangayán, pues no va ni 15 millas porque no llegan, ¿ok? Pero si guardan los datos y llegan a esa zona, bajan los datos automáticamente, el costo es relativamente barato. Si estás hablando de softwares para poder manejar y entender el comportamiento de los barcos o de las capturas o de la trazabilidad en sí, cada vez más se maneja lo que viene a ser el Data Analytic y actualmente los IAs o las inteligencias artificiales están relativamente baratas. La más barata que pueden conseguir en Google está en $2.500, ¿ok? Y la más barata es la misma que emplea Netflix. Les dice qué película quieren ver, o sea, ustedes seleccionan sus apreciaciones y va ajustando. Ese es el IA más sencillo que puedan haber. Probablemente en el tiempo, sean $1, no lo sé. ¿Otros sistemas de smart phishing integran lo que viene a ser sistemas satelitales? Sí. Si uno va, y estamos hablando de Iridium, estamos probablemente hablando de $10 a $20 o a $30, dependiendo del volumen de datos, mensuales. En otras palabras, lo que ustedes pagan por su Claro o su Movistar, sus 100 soles. ¿Ok? Y con eso tienen suficiente información para registro de la bitácora electrónica y la posicionamiento de los barcos. Eso de ahí le cubre más de las 15 millas, llega a las 100, las 200, todo. Si se van al extranjero, también bien. ¿Ok? Hacia ahí podría guiarte. No sé qué, por eso preguntaba qué tipo de smart phishing hablas. El proyecto que estamos preparando de Marta. Bien, sí he escuchado de la tecnología que hablas. Smart Phishing es una tecnología que se está utilizando. Te voy a explicar de lo que a mí me comentaron. Conocí digamos, al que representaba esta empresa, que era Digital Globe, un mexicano, se apellida Noriega. Pedro Noriega. Bueno, es una tecnología muy importante porque, digamos, interactúa dos conceptos importantes, la oceanografía y la meteorología. La incorpora en un sistema y lo que hace, permite al pescador artesanal, digamos, o la pesca de altura, es poder ubicar las zonas probables de pesca. Es una tecnología, digamos, que te da te disminuye la incertidumbre, ¿no? Y obviamente vas al lugar más probable donde puedas encontrar captura, ¿no? Este es aplicativo a las pesquerías oceánicas, principalmente los atunes, el perico, principalmente. Sí, dado el avance de la tecnología, estamos en una revolución tecnológica, ¿no? Que entre otras cosas está abaratando los costos de diversos dispositivos electrónicos, satelitales, ¿no? Y a la par, en el mundo, diversos países, la FAO, están muy interesadas en desarrollar la pesca artesanal, hacerla más productiva,
entre otras cosas, ¿no? ¿Qué esfuerzos existen actualmente, ya sea de la FAO, de otros organismos y en otros países, para justamente abaratar estos costos, hacer más productiva las capturas, ¿no? Y en general de la pesca artesanal, de esfuerzos, por ejemplo, en Chile, que había un convenio, no sé actualmente en qué situación está ese convenio, ustedes saben mejor que nosotros esto, nos podrían ilustrar, entre una universidad chilena con diversos gremios de pescadores artesanales, justamente para mejorar su productividad y entre otras cosas para darles información sobre las mejores y probables zonas de captura para determinadas especies, ¿no? Entonces la universidad, a través de su sistema satelital que tienen, les daba esa información en tiempos breves, en tiempos reales a estos gremios para que ellos orienten su flota hacia las zonas más propicias y lograr de esta manera mejorar su productividad. ¿Qué resultados está teniendo eso en Chile y en otros países? ¿Y qué esfuerzos hay en este momento, tanto organismos internacionales en otros países y en el Perú, si el Ministerio de la Producción tiene algún programa para abaratar esos costos, por ejemplo, de los sistemas de ubicación satelital de la flota artesanal? Gracias. A ver, la realidad respecto al tema de la FAO, Latinoamérica, Perú y Chile no están considerados dentro de los fondos para la FAO, para el desarrollo de las pesquerías. ¿Por qué? Porque son economías pujantes. La principal cantidad de dinero está yendo a África. Ahí hay varios trabajos y están enfocándose en el tema digital, principalmente todo lo que viene a ser con celulares, monitoreo electrónico. Hay, hace 3 días acabo de ver un trabajo sobre presentado por la ISSF sobre todo lo que es electronic monitoring en Ghana, Marruecos, Pacífico y en Estados Unidos. La tendencia es entrar a todo lo que es el monitoreo completo, no solamente el barco, cámaras integradas, manejo de información, pero en el tema artesanal la clave quizás es el trabajo que se ha desarrollado por Chile en controlar la descarga. Tienen cámaras de video permanente, tanto en la descarga como en la sala de muestreo, para ver la calidad del producto que va a ingresar hacia o va a ser distribuido. Hablaste qué cosas se está haciendo aquí en el Perú. Básicamente hay la última resolución que ha salido el 15 de junio, relacionado a integrar la pesquería artesanal en la cadena productiva. Hay trabajos enfocados para promocionar, el PENIPA mismo es un fondo de desarrollo, un fondo económico para el desarrollo de la acuicultura y la pesquería. Y la mayoría de los proyectos que se están incluyendo son relacionados al tema pesquero. Señores, estimados colegas y amigos, muy buenas noches. Reciban por mi intermedio el saludo cordial del decano departamental de Lima, el ingeniero Javier Arrieta, y de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera, que me honro en presidir. Quiero agradecer a cada uno de los expositores de este ciclo de conferencias de sanidad e inocuidad, acuicultura y pesca, que nos han acompañado los días 18, 19 y 20 de junio, así como a cada uno de ustedes por su amable asistencia. Sabemos que tal vez el tiempo es corto para despejar todas nuestras inquietudes, pero creemos en la importancia de crear este tipo de espacios que nos ayudan a poner en debate los temas de agenda del sector pesquero y acuícola. Por ello, rescato la generosa participación y aportes brindados por nuestros expositores. Es además muy gratificante ver este tipo de encuentros entre jóvenes estudiantes, profesionales ya de reconocida trayectoria, y aprovecho la oportunidad para unirme a los saludos por el mes de la pesca y la acuicultura, mes de la gente del mar,
el Día del Pescador. Hay mucho más aún por hacer. Contribuir a la gestión, a la capacitación, a la difusión de interés de temas en el conocimiento técnico y científico de nuestra profesión. Esa es una de nuestras tareas profesionales. Nuevamente ofrezco mi aprecio por su asistencia y doy por finalizada esta actividad. Habrá un brindis de honor. Buenas noches. Muchas gracias.